Por La Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes, desde y cuando nos escuchen. Esto es Desde la Facultad, un programa de La Voz del Derecho, un programa creado para jóvenes, hecho por jóvenes. El día de hoy nos vamos a concentrar en un tema que nos interesa muchísimo y que creemos que es algo diferente a los que tratamos normalmente, pero que es una metodología interesante, y es que vamos a traer un caso o pues algo que ocurrió afuera de Colombia, que es lo que ocurrió en cuanto a la sentencia Roe versus Wade en Estados Unidos, de que se cambió el sentido en cuanto a que esta ya no se va a aplicar más en Estados Unidos. Estamos acá, Marcos Fernández, de sexto semestre de la Universidad Javeriana, estudiante de Derecho, Adriana Torres, estudiante de Derecho de la Javeriana, también a punto de graduarse, quien les habla, Emilio Archila, también de la Universidad Javeriana de Derecho, a punto de graduarse en unos meses, y Manuela Casanova, también de la Universidad Javeriana de Derecho, en cuarto semestre. Entonces, pues para iniciar un poco, para dar algo de contexto, vamos a hablar acerca de qué permitía esa sentencia Roe versus Wade. En general, esta protegía el aborto a nivel federal hasta que el feto alcanzara la viabilidad, es decir, hasta que pueda sobrevivir fuera del útero, y citaba la Uniform Abortion Act de 1972, que lo permitía hasta la semana 20 del embarazo, pero su derogación no hace que la interrupción voluntaria del embarazo pase a ser ilegal en todos los estados de Estados Unidos. Entonces, un poquito ya dando el último contexto antes de comenzar ya a hablar entre nosotros, ¿por qué la sentencia que legitimaba el aborto hasta la semana 20 a nivel federal se llamaba Roe v. Wade o Roe versus Wade? Entonces, según la BBC, en 1969, una mujer soltera de 25 años, Norma McCorvey, bajo el seudónimo de Jane Roe, desafió las leyes de Texas sobre el aborto. El estado prohibía el aborto por no estar contenido en la Constitución, excepto en los casos en los que la vida de la madre estuviera en peligro. Y como defensor de la ley contra el aborto estaba Henry Wade, el fiscal de distrito del condado de Dallas. Es por esto que la batalla legal se conoce como Roe versus Wade. McCorvey estaba embarazada de su tercer hijo cuando afirmó que había sido violada y presentó su caso en tribunales. No obstante, su alegato fue rechazado y la obligaron a dar a luz. En el 1973, es decir, 4 años después, su apelación llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, donde su caso se escuchó junto al de una mujer de Georgia de 20 años, Sandra Bensing. Ambas argumentaron que las leyes de aborto de Texas y Georgia iban en contra de la Constitución porque infringían el derecho de la mujer a la privacidad, y por una votación de 7-2, los jueces de la Corte dictaminaron que los gobiernos carecían del poder para prohibir los abortos. Los magistrados decidieron que el derecho de una mujer a interrumpir su embarazo estaba protegido por la Constitución. Entonces, en primer lugar, antes de comenzar ya a dar aún más información, yo quisiera preguntarles cómo les pareció esta sentencia, cómo se enteraron de ella. Yo me enteré a través de las estaciones de radio acá en Bogotá, que empezaron a hablar acerca del tema de que habían prohibido el aborto en Estados Unidos, que lo habían prohibido, que era algo que ganaban los pro vida. No sé qué opinen. Bueno, pues en mi caso yo estaba en Estados Unidos. Uh-huh. No cuando salió la decisión, sino cuando se filtró la decisión, que además eso fue súper controversial porque salió, digamos, parte de la decisión que decía que efectivamente iba a haber un reverse de Roe v. Wade, y en Estados Unidos fue, la explosión. Me acuerdo que me empezaron a llegar noticias en el mail de la universidad, pues de allá, que justamente hablaban de todas las consecuencias jurídicas que iba a tener, digamos que ya no fuera precedente Roe v. Wade, e incluso también luego pude ir a Washington y estaba cerca de la Corte Suprema completamente cerrado porque 24/7 había manifestaciones sobre el tema, porque realmente es más la gente que le estorbó y le incomodó esta decisión que la que, digamos, está de acuerdo. Entonces así fue en mi caso. Sí, personalmente también pues por las redes sociales vi las diferentes protestas que se presentaron en Estados Unidos al respecto, y básicamente así fue como me informé. Sí vi que en Estados Unidos chocó bastante este tema. Como decía mi compañera, son más los grupos que sintieron inconformidad con respecto a este tema. Inclusive alcancé a leer una noticia de que uno de los magistrados casi pues hubo tentativa de homicidio contra él.
Ok. Sí, yo también me enteré como de la filtración, pues hay como en noticias y en redes alcancé a ver, pues sí, varias manifestaciones que ya los jueces como que se filtró que ya habían tomado una decisión frente a retroceder en Roe v. Wade. Y pues nada, como que también pues era algo que se venía viendo como desde hace tiempo, como desde 2010 que empezaron a poner un montón de restricciones al aborto en varios estados, entonces como que siempre estuve muy pendiente de eso. Algo muy importante es la conformación de la Corte Suprema de Justicia, que en los últimos años estuvo cambiando bastante. Es decir, Donald Trump puso, si no estoy mal, 3 de los jueces que están ahorita en la Corte Suprema de Justicia, lo cual aumentó el número de jueces que son de pensamiento conservador. Y también que Ginsburg se haya muerto y pues ya no esté, ella también era fiel protectora de Roe v. Wade y pues eso también influyó. Exacto, cuando ella fallece es que entra Kavanaugh a la Corte Suprema de Justicia, si no estoy mal, y él es de tendencia que la puso conservadora. Y es muy relevante lo que dicen, pues obvio iban a haber protestas porque en cuanto a qué estados dejarían de practicar abortos, hay 3 estados que tienen las llamadas leyes de activación que conducirán a una prohibición inmediata del aborto tras la decisión de la Corte Suprema. Esos estados son Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Texas, Oklahoma y Wyoming. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se revertió la decisión de Roe v. Wade, ellos ya tenían unas leyes estatales esperando para que inmediatamente cuando se revertiera la decisión entraban a aplicar las leyes que ellos establecían, que son mucho más, pues prohíben mucho más el aborto, o inclusive casi que en todos los casos en algunas situaciones. Pero otros estados continuarán practicando abortos, no solo para las mujeres en su jurisdicción, sino también para aquellas que vivan en estados donde están prohibidos. Y de acuerdo con el Instituto Guttmacher, estos estados que protegerán el aborto suman 16 e incluyen a Washington, D.C., la capital del país, y obviamente a Nueva York, en donde pasó algo muy interesante, donde también instalaron una legislación, pero en ese efecto era para proteger a los médicos que desarrollan los abortos, a personas que vienen de estados en donde es prohibido a Nueva York a practicarse esos abortos. Pero pues ya para entrar un poco más en materia, para que nuestros oyentes entiendan qué era lo que establecía el sistema de trimestre impuesto por Roe v. Wade, la sentencia creó el sistema de trimestre que otorgaba a las mujeres estadounidenses el derecho absoluto a un aborto en los primeros 3 meses del embarazo. Además, permitía regulaciones gubernamentales en el segundo trimestre del embarazo, declaraba que los estados podían restringir o prohibir los abortos en el último trimestre a medida que el feto se acerca al punto en el que podía vivir fuera del útero, y también estableció que en el último trimestre una mujer podía someterse a un aborto a pesar de cualquier prohibición legal si los médicos certificaban que era necesario para salvar su vida o su salud. Okay, yo quiero meter la cucharada. Antes de empezar a hablar, digamos, de los trimestres de Roe v. Wade, irnos un poquito antes a, o sea, por qué en Estados Unidos en algún punto se llegó a hablar de un derecho fundamental al aborto. Y es básicamente porque, bueno, en Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos es primero la más corta y la más vieja del mundo, entonces es obvio que no iban a tener, o sea, los Founding Fathers no iban a hablar de derechos de mujeres, derechos de aborto. Entonces lo que pasa en Estados Unidos y todo, digamos, el debate constitucional en general que hay en Estados Unidos es ver cómo se puede extender o, digamos, darle una interpretación más extensiva a la Constitución para poder meter ciertos derechos que, digamos, solo leyéndola pues no van a poder entrar. Entonces lo que pasa con el derecho al aborto en Estados Unidos es que lo que decidió la Corte en Roe v. Wade es que el derecho al aborto estaba intensamente relacionado con el tema del derecho a la privacidad de las mujeres de la enmienda 14. Y de ahí es que se empieza a hablar de, bajo el derecho a la privacidad, que está inmerso pues en la enmienda 14, se puede hablar de entonces un derecho al aborto de las mujeres, y ahí es que llega Roe v. Wade y los trimestres. Pero después de Roe v. Wade tenemos otro caso muy importante que es el de Casey, y ahí lo que pasa es que la Corte se da cuenta que esos trimestres que estaban en Roe v. Wade eran demasiado estrictos. Y, por ejemplo, lo que decía Emilio en el primer trimestre, donde los estados no podían meterse en lo absoluto a regular el tema del aborto, pues estaba habiendo algo, digamos, no tan bueno para las mujeres, y es que, digamos, las mujeres no podían tener un informed consent, no podían tener
Consentimiento informado. Consentimiento informado, no podían tener más información sobre el aborto o sobre si querían, no sé, en caso de adoptar, no podían tener esa información porque por el tema de Roe v. Wade estaba prohibido que se regulara en lo absoluto el tema del aborto. Entonces ahí es que se dan cuenta cómo esto ni siquiera está beneficiando a las mujeres, hay que volverlo más laxo, y ahí es que llega Casey, y ahí es que tumban la parte de Roe v. Wade que está relacionado con el tema de los trimestres, pero pues sigue todavía estando el tema del derecho al aborto, pero un poco más laxo, y es con lo que llaman no sé cómo decirlo en español. Dilo en inglés. El burden of, o sea, no se pueden regular temas del aborto que lo único que busquen es hacer más difícil el proceso de las mujeres de acceder al aborto. Entonces, temas innecesarios como que tenga la firma del esposo para poder acceder al aborto, que tenga que esperar una semana para poder acceder al aborto para que vuelva a pensar si quiere abortar o no. Ese tipo de, digamos, de cosas innecesarias es lo que llega a regular Casey, a decir eso no se puede, y eso es también lo que termina siendo parte del precedente que también es derogado con esta nueva decisión pues de este año. Pero ahora bien, yo analicé el fallo Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, que es el fallo que efectivamente revoca la decisión de Roe v. Wade, y traduje, gracias a la internet, varios de los extractos de esta sentencia, en donde, por ejemplo, en las consideraciones se habla de que en la época de Roe, 30 estados todavía prohibían, esto es literalmente sacado, o sea, esto es escrito por los jueces de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos como su justificación de por qué se revocó la decisión. Entonces ellos dicen, en la época de Roe, 30 estados todavía prohibían el aborto en todas sus fases. En los años anteriores a esa decisión, alrededor de un tercio de los estados habían liberalizado sus leyes, pero Roe puso fin bruscamente a ese proceso político. Ahora tenemos ante nosotros una de esas leyes estatales. El estado de Mississippi nos pide que mantengamos la constitucionalidad de una ley que en general prohíbe el aborto después de la 15ª semana de embarazo, varias semanas antes del momento en el que el feto se considera viable fuera del útero por la sentencia Roe v. Wade. En la defensa de esta ley, el argumento principal del Estado es que debemos reconsiderar y anular Roe y Casey, como hablaba Adriana, y permitir de nuevo que cada estado regule el aborto como deseen sus ciudadanos. Pero entonces, ya entrando un poco más en materia, ¿por qué la Corte revocó la decisión impuesta en Roe v. Wade? Entonces, como decía Adriana, la Corte Suprema o los jueces establecen que la Constitución no hace referencia al aborto y ningún derecho de este tipo está implícitamente protegido por ninguna disposición constitucional, incluida aquella en la que los defensores de Roe y Casey se basan por ahora principalmente la cláusula del debido proceso de la 14ª enmienda, de la enmienda 14 que habla Adriana. Se ha considerado que esta disposición garantiza algunos derechos que no se mencionan en la Constitución, pero cualquier derecho de ese tipo debe estar profundamente arraigado en la historia y la tradición de esta nación e implícito en el concepto de libertad ordenada. El derecho al aborto no entra en esa categoría, eso es lo que establecen los jueces. Dicen que hasta la última parte del siglo XX no existía en la legislación estadounidense un derecho constitucional a obtener un aborto. Ninguna disposición constitucional estatal había reconocido tal derecho y hasta unos años antes de que se dictara la sentencia de Roe, ningún tribunal federal o estatal había reconocido tal derecho. Tampoco lo había hecho ningún tratado académico del que tengamos conocimiento. Entonces es importante acá analizar el hecho de que para que fuera un derecho no nombrado en Estados Unidos y se considerara un derecho de todas maneras, tenía que ser profundamente arraigado en la historia y la tradición de esa nación, que ellos argumentan que eso no se encuentra, porque se devuelven hasta el siglo VIII, en donde establecen que el tratado de Henry de Bracton explicaba que si una persona ha golpeado a una mujer embarazada o le ha dado veneno con lo que ha provocado el aborto, si el feto ya está formado y animado, es decir, que se mueve, se está cometiendo homicidio. Entonces hay muchas tendencias tradicionales de Estados Unidos que hablan acerca del aborto como un homicidio, pero no en la historia de todo Estados Unidos existía este derecho al aborto que se está tratando de crear. No sé qué piensen acerca de esas justificaciones. Pues, Dale. No, pues, o sea, yo opino que en realidad hay una razón por la cual no se ha hablado de el derecho al aborto en la historia de Estados Unidos, y es que las mujeres siempre han estado en un segundo plano, ¿sí? Y el hecho de seguir no queriendo hablar de eso, pues genera ese problema que siempre han tenido.
y bueno, tiene que ver mucho como con el sistema judicial y como originalista que ellos tienen, pero de todas formas siento que es un problema. Bueno, De acuerdo. yo siento que más allá de la decisión que haya tomado la Corte, yo siento que eso es un tema que se trató más desde un ámbito político, más que desde un legal. Siento que el hecho de que Trump haya incluido 3 magistrados que son conservadores definitivamente influyó demasiado en la decisión. Me parece que el argumento de que no va en concordancia con la tradición americana se queda un poco corto en concordancia al problema público que puede generar el hecho de que se penalice el aborto. Como de Que salud se pública, dices despenalice tú. el aborto. De salud pública. Un problema de salud pública. Sí, entiendo ese argumento y sobre todo porque lo que se habla es de que hoy en día, cuando el aborto ya fue legalizado, creo que solo el 0.3% de las intervenciones terminaban como en una afectación grave médica para la mujer, mientras que anteriormente la tasa de mortalidad por abortos era muchísimo más alta. Pero voy a traer acá 2 párrafos que yo sé que son un poquito, o bueno, de pronto solo uno al principio, a ver qué piensan de lo que establece la Corte en su sentencia, pero que me parecen muy ilustrativos. O sea, a mí me impresionaron acerca de lo que dicen. Entonces dice: nuestra opinión no se basa en ningún punto de vista sobre si la vida prenatal tiene derecho a alguno de los derechos de los que se disfruta después del nacimiento. La disidencia, es decir, los que pensaban de la manera contraria, por el contrario, impondría al pueblo una teoría particular sobre cuándo comienzan los derechos de la persona. Y eso a mí me parece fundamental, porque lo que dicen las otras personas, es decir, las personas pro aborto, es que ellos sí definen una teoría particular sobre cuándo comienzan los derechos de la persona, mientras que ellos, al dejárselo a los estados, no están definiendo cuándo comienzan los derechos de la persona, lo cual, desde el punto de vista de la Corte, sería menos arbitrario. No sé qué piensen. O sea, fue 6-3 la decisión, ¿no? Que 6 personas hayan decidido eso y lo hayan impuesto cuando más de 30 jueces han pasado. Desde que Roe v. Wade estuvo en force en Estados Unidos, han pasado casi 30 jueces que han estado de acuerdo, y jueces de todo tipo, o sea, con diferentes, digamos, ideologías, y han mantenido Roe v. Wade, y que ahora lleguen esos 6 a cambiarlo. Me parece que eso sí es imponer una decisión. Pero pensando como que Estados Unidos es estatal y muchas cosas se regulan estatalmente, ¿por qué no dejarle al pueblo libremente que decida? Porque hay cosas que no son poder de decisión. De la esclavitud, ay, dejemos saber qué opinan los estados. Hay cosas que son tan lógicas de derechos humanos básicos como el tema de body autonomy, que no entiendo por qué hay que dejárselo. Que acá están hablando de una vida, o sea, esto es un concepto sobre la vida. Justamente estás diciendo que ellos nunca entraron a hablar el tema de la vida. No, nunca entraron a hablar, o sea, a través de esta decisión no determinan una teoría particular sobre cuándo comienzan los derechos de la persona. Y Roe v. Wade tampoco lo hizo, porque literalmente se basó el razonamiento en el tema del derecho a la privacidad. Y ya, o sea, y también tú lees Roe v. Wade y dicen, nunca nos vamos a meter con ese tema. Sí, porque ellos establecen un límite de cuando un embarazo sí es viable o no, que no tiene un sustento, no tiene un sustento médico suficiente. Casey, que quitó los trimestres. Igual, o sea, nadie nunca impuso, acá empieza la vida y acá no. O sea, simplemente las mujeres tienen derecho a la privacidad, que está inmerso con el tema del derecho a abortar. Entonces, punto, o sea, ahí está. Pero acá voy al segundo párrafo que quiero que escuchen, que me pareció aún más determinante, o pues que yo no pensé, o sea, yo pensé que iba a ser menos bien justificada la decisión de lo que encontré en este párrafo, y me parece muy ilustrativo, en donde dice: según la disidencia, o sea, los contrarios a la... O sea, los 3 otros magistrados. Exacto. La Constitución, no, inclusive las otras personas, o sea, como cualquiera que piense en contra de Roe v. Wade, o pues, los que estaban argumentando, no, los que estaban demandando este tema, que era... Women's... Exacto, un segundo. Organization, algo así. Sí, Jackson's Women's Health Organization. Entonces, la Constitución exige que los estados consideren que un feto carece incluso del derecho humano más básico, la vida, al menos hasta que haya pasado un punto arbitrario del embarazo. Nada en la Constitución o en las tradiciones jurídicas de nuestra nación autoriza al tribunal a adoptar esa teoría de la vida. Entonces, a mí me parece muy impresionante, porque sí es una teoría, o sea, es una teoría simplemente arbitraria, y eso es lo que ellos están diciendo. Esta teoría es arbitraria, entonces nosotros nos alejamos de ella y dejamos que los estados decidan
cada uno por su cuenta. A mí me pareció razonable, no sé ustedes qué piensen. No, Pero ¿por qué no? no me parece. Pues porque nosotras también tenemos derechos, ¿sabes? Como sí entiendo, como entiendo el punto y entiendo a lo que quieren llegar. Sin embargo, como que nosotras somos las que vamos a cargar con eso y siento que eso se sale tal vez un poco de lo jurídico, pero es que no creo que... Eso siendo una vida, No, eso no es una vida. no es una vida. Y Entonces, ¿qué es? incluso para la Constitución de Estados Unidos no es una vida. Si tú otra vez te vas a leer Roe v. Wade, ellos también empezaron o sea, se debatieron el tema de qué es una persona, o sea, como en la Constitución de Estados Unidos, que se considera una persona. Entonces empezaron a ver cómo las personas tienen derecho a yo no sé qué. No, pero es que una cosa es persona y otra cosa es vida. Pero mira que de ahí salió, o sea, solamente la Constitución aplica a las personas, por ende, ¿qué le vamos a dar a ese feto que no es considerado una persona? Pues no le aplica literalmente todas las enmiendas, todo el Bill of Rights aplica solo a las personas, el feto no es una persona, por ende no le aplica el Bill of Rights. O sea, ahí es literalmente la interpretación más jurídica que vas a tener. Además, una vida no se protege solamente con el nacimiento, ¿sabes? Como tú no puedes asegurar una vida solo después de que salga del útero. Bueno, eso también es el otro tema también de las pro aborto. Y yo quería hablar también lo que dice Emi, el tema de que Estados Unidos se basa tanto en las decisiones judiciales, el tema del stare decisis en Estados Unidos, que es tan importante, y es esa seguridad jurídica que le tienen que dar a las personas de que la corte no va a cambiar de la nada lo que lleva, digamos, estableciendo por años, y es justamente lo que pasó. Entonces, hay ciertos requisitos para, digamos, bajarse una sentencia que lleva mucho tiempo y cuando se puede dejar de aplicar el stare decisis. Entonces, parte de esos requisitos es primero revisar, digamos, qué tanto las personas han confiado en esa decisión, qué tanto, digamos, ha sido útil y ha beneficiado lo que buscaba, y qué tanto, digamos, las posturas y, digamos, todo el tema científico en las que se basó siguen todavía vigentes para este momento. Y si tú realmente haces ese análisis con Roe v. Wade, no hay razón para bajarse ese stare decisis. Pero piénsalo, yo estaba pensando esto, piensen en las armas que también son defendidas y esas sí son dichas por un amendment de los Estados Unidos, no sé si el segundo o el tercero. Sí, segundo. Ajá. Esas son permitidas casi que a nivel federal, pero igual se deja a determinación de los estados decidir qué requisitos tienen. Pero mira que es el ejemplo perfecto. Mira que con el tema de las armas, lo que hace la corte es dar algo límite como base. De esto nadie se pasa. O sea, nadie puede quitar las armas para defensa personal. Por encima hagan lo que quieran, pero por debajo nada. Eso hacía Roe v. Wade. ¿Por qué lo quitaron entonces? O sea, hacía exactamente lo mismo. Porque lo que dice este caso es que ponía un mínimo. Roe v. Wade hacía que fuera el 20 semanas y hay algunos porque estados... Porque que Roe v. Wade del trimestre se lo bajó Casey. O sea, realmente lo que estaba de precedente era Casey. Porque el tema del trimestre, o sea, lo quitó Casey por lo que expliqué, y ya solo lo que quedó. Lo que pasa es que no se querían bajar Roe v. Wade por el tema del stare decisis. Por eso es que quedaron vigentes Roe v. Wade y Casey, con la salvedad de que el trimestre de Casey lo quitó, el trimestre de Roe v. Wade lo quitó Casey. Entonces ya no estaba el tema de los trimestres. Bueno, ¿y cuál fue la decisión final? Entonces, ¿cuál fue? Es hora, dicen los jueces, de hacer caso a la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por el pueblo. La permisividad del aborto y las limitaciones sobre el mismo deben ser resueltas, como la mayoría de las cuestiones importantes de nuestra democracia, por los ciudadanos tratando de persuadirse unos a otros y luego votando. Es que eso es un problema muy grande, es lo que decía Adri ahorita, uno no puede poner a votar los derechos de una persona. Pero es que ellos dicen que eso no es un derecho. Sometamos a votación si hay o no esclavitud. O sea... No creo que sea lo mismo. Sí, yo sí creo Pues que es yo igual. tampoco creo que sea lo mismo, como por la carga histórica también, pero sí es quitarnos un derecho, y el hecho de que sea un montón como... O sea, pero Yo creo que lo es igual yo- de ilógico de pensar así, como es Ajá. absurdo someter a votación ¿Por qué? derechos. No, porque es básicos. democrático. No, porque somos personas. O sea, tú y dices que hay tenemos cosas que todo se mínimos. puede someter a votación y que por lo que es democrático eso lo Sí, legitima. pero es que... Yo sí creo. O sea, ¿Todo? sí, porque acuérdate que el Estado... Sometamos a votación ya si matamos a Emi o no. No, el Estado Social de Derecho... O sea- el Estado Social de Derecho es un contrato social, o sea, inherente al Estado, que nosotros se supone que estamos de acuerdo con él. Entonces, nuestra Constitución son cosas en las que todos supuestamente estamos de acuerdo. ¿Y por qué? Porque nosotros le delegamos nuestro poder de decisión a ciertas figuras. Y como lo hacemos a través de diferentes mecanismos. Entonces, ahí es donde entra el tema de cuántas cámaras hay y todas esas cosas, pero en últimas el Senado, por ejemplo, si lo traemos acá a Colombia, por ejemplo,
es quien debería decidir sobre la mayoría de los temas que rigen a los colombianos, no las cortes. Eso es lo que están haciendo acá. Están cogiendo las cortes y devolviendo un aspecto que puede ser muy controversial, pero en últimas, ¿por qué no lo va a poder decidir cada pueblo? O sea, Porque son derechos. Entonces, y además, a pesar de O sea, que bajo ellos no esa lo lógica, consideren, entonces, sí ¿para qué son. dices tú que existen las cortes si es que todo se puede someter al legislativo? O sea, si justamente lo que hace el Estado, o sea, lo que hace la Corte Suprema en Estados Unidos es revisar como que la Constitución se respete y que todo tenga sentido con la Constitución. Sí, y además que considero que además de solo el derecho al aborto, eso también incide dentro de otros derechos, de manera subsidiaria. También hay que pensar en el derecho de la libertad, la dignidad de las mujeres. Es que también es el modo en el que las mujeres decidan a futuro cómo quieren desarrollar su vida. Y eso sí, pero es que tienes que ver a las Pues otras es que personas hay- que, o sea, ustedes que son pro aborto, obviamente, lo que están pensando es en la persona, pero tienen que considerar a la otra mitad del país, o pues en este caso, no sé, el 20%, lo que sea, o el 10%, que considera que eso es una vida, o sea, lo considera como una vida y Porque cree que no tenemos se que ve. considerarlo si es nuestro cuerpo. Aunque igual, es que Ellos no nos van a pagar la manutención del niño, ellos no nos van a ayudar Entonces, a parirlo, no mátalo. van a pagar la educación. no, pero es que igual Es que también hay son que muchas- pensar no se trata de eso, cómo son funciona en muchas Estados cosas, Unidos. Es son que en muchas Estados cosas Unidos entonces. nunca se metieron con ese tema de es una vida de qué opinan las mujeres, porque lo hicieron tan, o sea, pues porque así toca, se basaron en la Constitución de Estados Unidos. Entonces, hablemos del tema del derecho a la privacidad. O sea, es literalmente, Pero miren este ¿a ti te efecto. gustaría someter eso a votación? No, No, pero miren este efecto, miren este efecto. Por ejemplo, ahorita van a haber elecciones legislativas en Estados Unidos y están hablando de cómo esto va a afectar las votaciones por parte de los jóvenes para los conservadores en Estados Unidos, para los republicanos. Lo cual me parece totalmente justo según lo que dice la sentencia, porque entonces los jóvenes que estén en desacuerdo con este tema, que casi que nadie está de acuerdo con que sea totalmente prohibida, es decir, hay unos estados en donde se prohíbe inclusive cuando hay una violación que se pueda abortar, que es el caso famoso que ocurrió ayer, si no estoy mal, de una niña en Estados Unidos en donde tuvo que moverse de un estado al otro para hacerse un aborto de una violación porque no la dejaban en su propio estado. Entonces, las personas de ese estado, ya miro cuál es, creo que es Ohio o uno de esos dos, los mismos republicanos estaban viendo cómo era imposible argumentar que eso estaba bien hecho, o pues bajo el sentido común casi que no sería argumentable, pero hay gente que sí considera que igual debe mantenerse de esa manera. Entonces yo lo veo de esa manera, van a ser afectados, no voten por ellos y en el Estado pues terminan regulándolo de una diferente manera. O sea, lo que quiero por lo menos ver es si ustedes creen que eso es legítimo de cierta manera. Pero que se sabe doble moral con el tema de las armas. O sea, porque no puede haber como un common ground donde todos los estados parten de ahí. O sea, hay un mínimo que hay que respetar y me parece absurdo que ese sea el mínimo. Pero, por ejemplo, el tema en caso de violación. O sea, ¿cuál es el problema con que violación toca literalmente que se permita el aborto sí o sí? Y más allá de eso, miren los estados que pueden hacer. O sea, ¿por qué no podía coexistir algo así si pasa con las armas? O sea... No, lo que pasa es que esta decisión sí es como de 80 páginas, entonces para saber específicamente ese punto tocaría analizarla mucho más detenidamente, No, pero yo lo que creo es que ellos se libran de toda responsabilidad prácticamente y lo que hacen es dejárselo a los estados y es muy polémico, pero de cierta manera es muy estadounidense desde mi perspectiva. no, y de cierta manera yo siento que todo este tema del aborto es bastante complejo. Muy. En el sentido de que pues es poner en ponderación una serie de principios de que protegemos primero, si la vida del feto, bueno, si vamos a considerar el feto como una vida, o si vamos a proteger a las mujeres que están que están implicadas en estos asuntos. Y es también ahí ver el tipo de regulación que va a tener cada país, las políticas públicas que va a implementar para también disminuir la cantidad de abortos que va a tener cada uno de los estados, que eso también va a impactar mucho en si esta decisión es la correcta o no. Y ahora casi, pues acá ya concluyendo un poco, vamos a traer un poco a colación temas colombianos para hacer como la mezcolanza. Y entonces hay un párrafo que me pareció interesante de la comunicación de prensa que hizo la Corte Constitucional cuando sacó ahorita su nueva sentencia acerca del aborto, en donde establece que la protección de la vida mediante el derecho penal como finalidad constitucional imperiosa
también es gradual e incremental. Entonces, para leer bien el párrafo dice, como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional e interamericana, la vida es un bien jurídico que se protege en todas las etapas de su desarrollo, pero no con la misma intensidad. Es por esto que su protección mediante el derecho penal como finalidad constitucional imperiosa también es gradual e incremental. Entonces, ¿qué fue o sea, antes de leer la sentencia que revocó a Roe v. Wade, yo ya había leído esto y no le había visto pues mayor cosa. Luego de leer lo que ellos dijeron, me puse a analizarlo y me di cuenta que el hecho de que no se va a proteger la vida con la misma intensidad en todas las etapas de su desarrollo es una teoría de la vida. O sea, como ellos dicen, es una teoría sobre cómo se debe proteger la vida. Pero no creo que sea la única teoría sobre cómo se debe proteger la vida. Y es como el tema de los animalistas, pues hace unos años decían que la vida de un animal valía tanto y hoy en día la vida de un animal vale algo diferente. Entonces yo lo veo, es como de que pueden haber diferentes opiniones acerca de cuánto vale la vida y cómo se debe proteger ella, y hablar como cierto que la protección de la vida como finalidad constitucional también es gradual e incremental es una teoría, y que no sea impuestos a todos los colombianos pues no deja de ser una teoría. No sé, yo lo que iba a decir en principio es que a mí me pareció erróneo que nosotros definiéramos este problema del aborto por parte de la Corte Constitucional y desde el derecho penal. A mí me parece que se perdió un poco el sentir del derecho penal y es actuar como última ratio. A mí me parece que esto se debería manejar más desde la rama ejecutiva y desde el Congreso, que desde una gran cantidad de oportunidades se les pidió que legislaran y regularan sobre este tema. Precisamente no solo para la protección y bueno, de la teoría que fuéramos a adoptar aquí en Colombia, sino de cuál sería la política pública que vamos a tratar al respecto ante la problemática que se presenta en Colombia y en América Latina sobre la cantidad de mujeres que tienen problemas de salud por hacerlo, por ejemplo, en centros clandestinos. Y también es entender cómo funciona en Colombia el tema de la rama legislativa. O sea, cojamos el ejemplo del matrimonio entre parejas del mismo sexo. O sea, ¿cuántas veces le dijo la Corte Constitucional que lo legislaran y no lo hicieron? Y al final fue que salió esta sentencia CU y literalmente permitió y reconoció ese derecho. Y es porque justamente el legislativo, o sea, le cuesta en verdad ser progresista, le cuesta dar derechos, entonces no hay otra opción más que la Corte Constitucional entre a reconocer lo que las otras ramas les cuesta tanto reconocer. Sí, eso es un debate aún más profundo sobre si deberían otorgarse esos derechos, aún si como que el sistema no está funcionando para ti porque no es progresista, pero de pronto hay gente que no quiere que sea progresista. Sí, es un debate si la Corte Entonces, puede no legislar, pero igual también el argumento ahí está en que no legisló, pero derogó. Me parece muy importante este segundo párrafo de la Corte en esa misma comunicación de prensa, porque me pareció que por eso es que uno no sabe cómo solucionarlo, porque dice: la actual tipificación del delito de aborto no es conducente para la consecución de los fines de la pena, ya que, a pesar de que el tipo penal busca proteger la vida en gestación, no resulta claro que la actual forma de penalización de la conducta sea efectivamente conducente, esto es, idónea para la consecución de aquellos fines, en particular el de la preservación general, como si es evidente la intensa afectación que producen los derechos a la salud. Entonces eso me pareció totalmente diciente, y es por eso que yo personalmente a hoy día no es que tenga una respuesta acerca de cómo se va a solucionar este tema, pero creo que uno sí debe mirar todos los otros argumentos, y este me parece uno muy sólido en cuanto a por qué de pronto sí se debería declarar la inexequibilidad de el delito de aborto en ciertos casos, pero sigue sin solucionar el tema pues de la concepción general que hay acerca de la vida en un país y cómo se puede construir ella a partir de una base democrática y no una imposición de ciertos ideólogos intelectuales sentados en una corte. ¿Pero tú crees que uno democráticamente sí puede llegar a definir cuándo hay vida? O sea, es que eso es 100% científico. O sea, nunca vamos a saber. Ni siquiera podemos asegurar que sea algo 100% científico. Ni siquiera. Es que ese es el tema. Por eso, entonces, nunca, o sea... Por eso, pero entonces siempre regular va a ser arbitrario, y entonces, ¿por qué no la mejor manera si estamos de acuerdo? No, pero... No, porque es que hay derechos de por medio. Yo creo que lo que hay que analizar... Lo mejor es poder elegir, y la única forma de poder elegir es dando la opción. Yo creo que lo que hay que analizar... Si la quieres o no. Porque hay gente que cree que tú no deberías poder elegir, como matar a alguien ahí vivo.
Yo creo que hay que mirar el caso concreto de cada país. Si nos detenemos en el caso colombiano, desde la sentencia 355 del 2006, que es por la que se dan las 3 causales bajo las cuales es posible hacer un aborto, hay que ver si bajo esas 3 causales está funcionando en Colombia. Y tras del hecho, lo que resultó pasando es que hubo más abortos clandestinos. Si nosotros nos encontramos hasta esta situación en Colombia, yo creo, o sea, en ese sentido, yo creo que sí, lo más viable era legalizar el aborto, precisamente para que dejaran de estar las mujeres en esa situación de riesgo, más allá de la protección del feto, que claro que también tiene su reproche moral y demás. Pero bueno, este tema es largo, es denso, profundo, complejo. Lo pone a uno a cuestionarse en verdad muchísimas cosas acerca de qué cree, cómo se debería manejar el derecho, cómo se deberían imponer las cosas, si hay cosas que se deberían imponer y no, que cuál es el contrato social que nosotros decidimos, cuál es la regulación que queremos que nos rija, si podemos determinar esto. Afortunadamente, Colombia y Estados Unidos son países todavía libres, podemos tener estas discusiones abiertamente como lo estamos haciendo acá, y eso nos va a llevar a que en el futuro nosotros podamos construir algo mucho mejor. Entonces, pues les agradecemos por escucharnos. Ha sido muy interesante hacer esta nueva dinámica de tratar de analizar algo de otro país y mirar cómo nos va a afectar a nosotros o qué implicaciones tiene. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes, en Instagram, @desde _la_ facultad, en YouTube como Desde la Facultad, La Voz del Derecho, y en Spotify como La Voz del Derecho desde la Facultad. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad.